Pedro Sánchez se queda. Tras anunciar con una carta a la ciudadanía su intención de reflexionar, nos informa ahora que ha decidido quedarse como presidente y sugiere algunas medidas muy preocupantes para la libertad de expresión y, por supuesto, para la independencia del Poder Judicial y para los contrapoderes del Estado. Vamos a hablar de todo. Pedro Sánchez ha hecho lo que ningún líder de un país democrático y, desde luego, ningún líder serio haría. Anunció vía una carta pública que se iba a tomar unos días para reflexionar sobre si dimitía o no dimitía, algo que ningún líder serio hace. Dimites o no dimites, no se anuncia una posible dimisión y se desaparece para después aparecer como el ave fénix y contarnos, como nos ha contado, que se va a quedar. Y nos ha contado que se va a quedar con un vídeo que es especialmente preocupante, porque debemos recordar algo muy relevante. Si las acusaciones y las denuncias que se han hecho contra su mujer, su familia, sus ministros, etcétera, son falsas, su reacción como presidente del gobierno ha sido una reacción infantil, completamente irresponsable y victimista. Ahora, si las denuncias y acusaciones son ciertas, su reacción es todavía más infantil, victimista y, por supuesto, irresponsable. Y tenemos que entender esto porque estamos hablando del presidente del gobierno de España. No estamos hablando de un adolescente que se lleva el balón porque no le gusta cómo juega. Tenemos que entender que el presidente de España ha forzado un proceso en el que se ha generado una tensión absolutamente inaceptable en la ciudadanía. Hemos visto durante 2 días cómo algaradas de militantes clamaban por la impunidad del presidente simplemente por serlo. Hemos visto cómo los manifestantes se lanzaban a exigir el cierre de medios simplemente por discrepar. Y hemos escuchado por todos lados que la defensa de la democracia es la defensa de la autocracia, que la defensa de la justicia es exigir impunidad a los que gobiernan, que la defensa de la convivencia es cancelar y eliminar a los que piensan diferente. El presidente del gobierno ha utilizado una serie de titulares y de casos para directamente descalificar, anular y cerrar completamente la opinión sobre casos que, por otro lado, no ha desmentido. Esto es importante. Es importante recordar que lo único que ha pasado en estos días ha sido que el gobierno y que el presidente del gobierno han desviado la atención sobre unas investigaciones que, por supuesto, como todos los delitos, son presuntos. Vamos a escuchar lo que nos ha dicho el presidente del gobierno porque es, como mínimo, preocupante. Adelante. Seguid. Como saben, el pasado miércoles escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía. En ella les planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace 10 años sufre mi familia a cambio de presidir el gobierno de España. Es importante recordar que su familia no sufre ningún acoso por presidir el gobierno de España. Es importante recordar que, como a todos los presidentes de España y a todos los presidentes de cualquier nación democrática, se le están exigiendo responsabilidades no solamente por llevar a cabo actividades que podrían ser ilegales, y para eso hay unas denuncias, unos juicios y, por supuesto, la actividad del Poder Judicial, y además, y esto es lo más importante, no solamente se le exige algo por legalidad, sino por estética y por ética. Esto es importante porque él llegó al poder tras una moción de censura en la que estaba presentándose como el que venía a limpiar la política. Y no se trata de limpiar la política limpiando a los que piensan diferente o a los contrapoderes del Estado. Hoy, tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara. Es importante recordar que se ha pasado 5 días en silencio en los que el editorial del País
nos explica que no ha tenido ninguna reunión con su gabinete, que no ha hecho ningún despacho oficial ni se ha comunicado con ningún miembro del gobierno. Es decir, es una irresponsabilidad absoluta y además actuar como un adolescente malcriado que se lleva el balón cuando no le gusta cómo funciona el partido. Si aceptamos todos, como sociedad, que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. Ataque indiscriminado a personas inocentes es lo que ha llevado a cabo el gobierno de Sánchez y los medios cercanos, por ejemplo, con el hermano de Ayuso, una persona que ha sido exonerada en juicios, ha sido exonerada legalmente por no solamente la justicia española, sino la europea. Y al día de hoy continúan atacando, por ejemplo, no solamente al hermano de Ayuso, sino la utilización constante de la calumnia, el veto, la cancelación y la destrucción de carácter a las personas que tienen opiniones diferentes a las suyas. Y aquí un servidor lo ha sufrido, como sabéis todos los que me seguís. Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena. Insidia, falsedad contra terceras personas. Exactamente lo que ha hecho él desde que llegó al gobierno y además instigado por la formación con la que está en coalición. Es decir, lo que han llevado a cabo constantemente ha sido el ataque personal contra los demás y la utilización constante, por supuesto, de los adjetivos fascista, ultraderechista, etcétera, nazi, no sé qué. Bueno, eso es siempre. Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena. Quiero recordar en este momento cuando él dijo en un meeting que yo había dicho en una entrevista que quería bajar las pensiones un 20%, cuando lo que dije en aquella entrevista era que había que tener mucho cuidado con las políticas populistas y de gasto descontrolado porque se acababa, como Grecia, cercenando las pensiones. Quiero recordar que no solamente lo dijo una vez, sino que lo dijo dos. Y quiero recordar también que lo repitió su entonces mano de hierro y la persona de confianza, el ministro Ábalos. Esto es importante porque parece como que ellos son la limpieza, etcétera. Y eso con respecto a mí, aparte de las calumnias que han utilizado con medios de comunicación cercanos, aparte de las mentiras y de la utilización constante de la destrucción de carácter, y eso con todos, no ya rivales. No. No solamente con los rivales, sino también con los que hundían, incluso de su propio entorno. No quiero decir las burradas que se han dicho sobre antiguos líderes socialistas. Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento. Quiero recordar también que no han desmentido ninguna de las acusaciones hechas por el Confidencial, Voz Populi, El Debate. Es importante. Esto es tan sencillo como defenderse. Tal y como les anuncié, necesitaba parar y reflexionar sobre todo ello. Imagínense por un momento a cualquiera de un médico, un policía, a un empresario, un autónomo, que dice, oye, mira, que es que yo tengo que reflexionar, ¿sabes? Que tengo que reflexionar y que voy a dejar completamente abandonadas todas mis responsabilidades, eso sí, antes de un puente que se va a tomar, y me voy a reflexionar. Y les dejo a ustedes a que se peleen en mi nombre como en la época del Frente Popular, peronismo de toda la vida. Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. Y es cierto. Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. He reconocido ante quienes buscan quebrarme, no por quién soy, sino por lo que represento, que duele vivir esta situación.
que no deseo a nadie. Que duele vivir esta situación que no desea nadie, sin embargo, lo hace con todos los rivales políticos. Pero lo más importante es que se está haciendo aquí el sentimentalista, porque me da exactamente igual. Es que un líder no comete la irresponsabilidad de irse 5 días a reflexionar porque se siente herido. Anda, y si Zapatero, Rajoy... Quiero recordar que a Rajoy le soltaron una bofetada brutal y tampoco tomó acciones, y no tomó acciones legales, y que hemos tenido scratches, ataques brutales a los políticos de centro derecha, etcétera. Pero nada, hombre, es que hay que ver. Está diciendo que ha mostrado su lado sensible, pero vamos a ver, que lo que ha mostrado es su lado irresponsable. También porque, sea cual sea nuestro oficio, nuestra responsabilidad laboral, vivimos en una sociedad donde solo se nos enseña y se nos exige mantener la marcha a toda costa. Pero hay veces en que la única forma de avanzar es detenerse, reflexionar y decidir con claridad por dónde queremos caminar. Nadie niega que tengas que detenerte y reflexionar y decidir con claridad. Lo que se niega es que sea decidir con claridad, reflexionar y avanzar, anunciar que te enfadas mucho, mucho, mucho y que te sientes muy dolido, pasarte 5 días, entre comillas, reflexionando, abandonar todas tus responsabilidades para luego decir lo que va a decir ahora. He actuado desde una convicción clara. Lo más importante soy yo. Decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro, condenándonos como país. Quiero recordar que la degradación constante y el ataque constante, la vejación, la calumnia, el veto y la cancelación, además de la utilización de los medios afines para la destrucción de carácter, es la seña de identidad de su gobierno, de su partido y de sus socios de coalición. Es cierto que he dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios, porque no, señor. No, señor. Responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar como es la española. Una sociedad solidaria y familiar como es la española, y es lo poco que dice de verdad en todo este discurso, lo que no hace es abandonar sus responsabilidades porque se siente molesto porque haya una investigación. Lo que hace una sociedad solidaria y familiar como la española es trabajar. Porque esto no es una cuestión ideológica. Estamos hablando de respeto, de dignidad. Pero ¿cómo puede hablar este hombre hablar de respeto y de dignidad cuando ha mandado al fango más absoluto a Ayuso? Cuando ha mandado a toda su tropelía y a toda esa batulea de medios afines al ataque más encarnizado, personal, cuando los ministros han utilizado la amenaza cuando él mismo en sede parlamentaria le decía a Feijóo, van a salir más cosas de tu mujer, y luego era una mentira. A propósito, ahora hablaremos de las mentiras de otros, porque claro, cuando Infolibre o Público o El Diario publican mentiras, oh sorpresa, eso no son bulos y eso no es principios que van mucho más allá de las opiniones políticas y que nos definen como sociedad. Esto nada tiene que ver con el legítimo debate entre opciones políticas, tiene que ver con las reglas del juego. Exacto. Le molestan las reglas del juego, porque cuando las utiliza para su beneficio son unas reglas fantásticas. Pero cuando, mis queridos amigos, ha empezado a tener él algún tipo de responsabilidad o algún tipo de riesgo, no le gustan las reglas. Si consentimos que los bulos deliberados dirijan el debate político. Quiero recordar que acusó en sede parlamentaria una ministra suya a Feijóo de que su mujer había recibido unas subvenciones de la Junta de Galicia cuando estaba en una empresa y era falso. Lo dijo en sede parlamentaria. Y obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho. Quiero recordar que al hermano de Ayuso, a la pareja de Ayuso, al padre de Ayuso, les han hecho exactamente eso. Por otro lado, las personas no tienen que demostrar su inocencia. Precisamente
esos procesos y la independencia del Poder Judicial hacen que una denuncia se dirima en sede judicial, haya unos mecanismos y que se demuestre la culpabilidad, mis queridos amigos. Nadie le está exigiendo a Begoña Sánchez que demuestre su inocencia. Lo que es curioso es que al día de hoy no han presentado con transparencia y limpieza democrática como defienden, no han presentado ni un documento desmontando los titulares del Confidencial, de Voz Populi, del Español o de, por ejemplo, para que vamos del Debate, etcétera, o del Mundo. Si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico, teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido. Esto sí que es bueno. Esto es lo mejor. Es que de verdad te está diciendo como que es que son unos machistas que lo que quieren es mandar a Begoña a la cocina y abandonar su carrera profesional. Qué casualidad que la increíble carrera profesional de un éxito sin precedentes que ha conseguido algo como dirigir una cátedra de una universidad pública sin tener carrera profesional, sin tener carrera universitaria. Una carrera profesional de tal éxito que hay poquísimos emprendedores, por no decir ninguno, que consigan tal cantidad de contratos públicos sin tener nada, porque recordemos que su carrera profesional antes era la de hacer la contabilidad de la empresa familiar, que está muy bien, pero desde luego no era conseguir contratos millonarios, no era hacer lobby a empresas y desde luego tampoco era dirigir una cátedra cuando no tiene una carrera universitaria en cualquier caso. Pero esa carrera profesional nadie se la cuestiona, nadie le cuestiona la carrera profesional. Lo que se cuestiona es si esa exitosa carrera profesional, que casualmente coincide exactamente con el periodo en el que su marido ha sido nombrado presidente del gobierno, puede tener algún tipo de impacto en cuanto a tráfico de influencias y de corrupción. Eso es diferente. Nadie le está diciendo que no tenga carrera profesional. Lo que se está diciendo, queridos amigos, lo que les está diciendo es que no solamente lo que hace sea legal, sino que sea ético y estético, como lo han hecho las parejas de todos los presidentes de España, a las que en cualquier caso, y quiero recordar a la mujer de Felipe González, y quiero recordar a la mujer de Zapatero, y quiero recordar a la mujer de Aznar, en cualquier caso, también se llevaron a cabo todo tipo de críticas e incluso de acciones legales que luego fueron eliminadas. Es decir, que se está presentando como una víctima y diciendo una cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Nadie le está diciendo que ella no tenga una carrera profesional. Es que, oh sorpresa, es una casualidad, También tenemos que entender que es una auténtica casualidad que el éxito fulgurante, no visto jamás en un hedge fund, de la carrera profesional de Begoña Gómez y del hermano de Pedro Sánchez venga con la casualidad de que su hermano y su marido pues serán presidente del gobierno. ¿Casualidades? No lo sabemos. Bueno, pues oye, transparencia. Si en definitiva permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. La sinrazón se convierte en rutina. Recordemos que llaman a todo el mundo fascista, ultraderecha y derecha 14 veces en su carta. Ultraderecha y derecha. Todo el mundo es ultraderecha y derecha. Además, por supuesto, van juntos. Todo el mundo es nazi. Todo el mundo es fascista. Todo el mundo es fascista si no defiende la impunidad del presidente del gobierno y su familia y si no se defiende la propaganda y el constante señalamiento del contrario y, por supuesto, si no se defiende la utilización de la propaganda gubernamental y de las instituciones para hacer política. Eso es lo que están haciendo constantemente. Exigir resistencia incondicional a los líderes objeto de esa estrategia es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Recordemos que aquí no hay ninguna víctima. Y aquí lo que se ha hecho ha sido un proceso en el que ha habido una serie de titulares que iban saliendo por unas investigaciones y elementos que están en la Audiencia Nacional. Y además que recordemos que el caso Koldo, el caso Berni, etcétera, etcétera, son
reflejo de muchos de los problemas que se están poniendo encima de la mesa con la actuación de este gobierno. Que puede ser, obviamente, que eso luego no termine con una condena. Pero desde luego, lo que no puede decir el presidente del gobierno es hablar de víctimas y agresores, porque además su acción de gobierno en cuanto a comunicación ha sido precisamente la de agredir a cualquiera que estuviese en el lado contrario en cuanto a opiniones. Y confundir libertad de expresión con libertad de difamación. Hombre, qué curioso que confunda libertad de expresión con libertad de difamación un gobierno que riega con millones a medios de comunicación que han calumniado a todas las personas dentro de la política y fuera de la política cercanas a Ayuso, a Rajoy, a Feijóo, a Casado, a cualquiera constantemente. Y a mí. Vamos, es alucinante. Es que es alucinante la libertad de difamación, pero vamos a ver si es que se han contado mentiras absolutas publicadas. Y pues, oye, pues, ¿qué haces? Primero, desmontarlas. Segundo, ¿saben lo que no hemos hecho ninguna de las personas sujetas a la calumnia y la difamación de los medios de comunicación afines al gobierno y la calumnia y la difamación de él, repito, que ha hecho y que ha llevado a cabo él? ¿Saben lo que no hemos hecho? Pasarnos 5 días reflexionando, dejando nuestras responsabilidades completamente abandonadas para luego decir que vamos a hacer lo que nos va a decir ahora. Es una perversión democrática de desastrosas consecuencias. Lo que es una perversión democrática de desastrosas consecuencias es mentir a los ciudadanos, llegar a hacer un cambio legislativo a cambio de mantenerse en el poder, como es la ley de amnistía. Lo que es una perversión democrática es haber dicho que de amnistía no bajo ningún concepto para luego decir que sí cuando necesita 7 votos. Lo que es una perversión democrática es eliminar el delito de sedición, reducir el delito de malversación. Por tanto, la pregunta es sencilla. ¿Queremos esto para España? No. Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Claro, ¿y por qué lo saben? No lo saben, pero ¿por qué no lo saben? Llevan 10 años sufriéndola. Es que se está haciendo la víctima. Pero no es lo más relevante. Podemos con ella. Lo importante, lo verdaderamente trascendente, es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido, de todos los ámbitos sociales. Lógicamente me van a permitir un agradecimiento especial a mi querido Partido Socialista. Al que ha convertido literalmente en un partido peronista que se dedica a la exaltación del líder, porque vamos, el debate no existe. En todo caso, gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión y que vuelvo... Le ha influido, pensad por un momento, esto es un líder político que nos está diciendo que ha tomado la decisión irresponsable de abandonar todas sus obligaciones porque se sentía emocionalmente atacado y que la razón que le ayuda en su reflexión es que haya habido unas cuantas manifestaciones de militantes socialistas con, según la delegación del gobierno, menos de 5.000 personas. Esto es que es alucinante. O sea, que lo que le mueve, lo que nos está diciendo todo el tiempo es que lo que le mueve es su ego. Vuelvo a agradecer. Quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. Nos lo va a decir. De ello he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. Que alguien me explique, por favor, quién llama al jefe del Estado para decirle que no cambia nada. Es que es increíble. He decidido seguir. Claro. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido. Hombre, claro, es un punto y aparte. Es un punto y aparte para todos nosotros. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Atención a lo que nos está diciendo, porque él lo que está diciendo es que exige impunidad, exige que a él y a su familia no se le investigue, ni se le cuestione, ni se le pregunte. Y, por supuesto, a su gobierno. O sea, cuando habla de democracia, cuando habla de derechos y de libertades, de lo que está hablando es de control, autocracia y de impunidad. Asumo la decisión de continuar con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del Gobierno de España. Una persona que se ha ido.
Solo hay una manera de revertir esta situación. Ahí va, qué bien. La mayoría social, como ha hecho estos 5 días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad. Atención, que está llamando a las pilas. Primero, la mayoría social, recordemos que han sido 2 pinchazos en Ferraz de militantes traídos de todas las zonas de España con autobuses y una manifestación el domingo con menos de 5.000 personas. Ya está exigiendo la movilización del Frente Popular. Esto es guerra civilismo de toda la vida, vamos. Y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. En esto tienes razón. El sentido común y la política de la vergüenza, el sentido común, el que no ha estado aplicando este gobierno, que ha estado utilizando el enfrentamiento constante como política, la política del odio, sacar a Franco cada 2 por 3 cuando le iban mal las encuestas, constantemente utilizar a las víctimas precisamente como un ejemplo de lo que no hay que hacer, convertir a los verdugos en víctimas en cuestiones tan importantes como el terrorismo. Es que no lo olvidemos. Porque esto no va del destino de un dirigente particular. ¿Cómo que no? Eso es lo de menos. Sí. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. No, eso lo hemos decidido los españoles. Es qué tipo de sociedad quiere él imponer. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. Atención, que lo que está pidiendo es, como ha dicho, punto y aparte. O sea, lo que está diciendo es, ahora empieza de verdad. Ahora empieza de verdad. Ahora voy a ir a por los jueces, voy a ir a por los medios de comunicación y voy a ir contra todos los elementos todos los elementos que permiten los contrapoderes, los elementos de la sociedad civil que permiten el control del poder político. De hecho, durante estos 5 días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Aniquilar a los medios. Por supuesto, por supuesto. Esto es importante entenderlo, porque lo que nos está diciendo Sánchez... Una sociedad que consiguió vencer de manera ejemplar todos los desafíos democráticos que sufrió. Efectivamente, eso se llama la transición. Y la transición es lo que se está encargando. Lo que se está encargando es precisamente la concordia, para volver al guerracivilismo y al enfrentamiento. Superó con éxito una pandemia. Que superó con éxito una pandemia, no será por la gestión que hizo este gobierno, que mintió a la OCDE y a la Organización Mundial de la Salud sobre los tests, que mintió sobre las mascarillas, que mintió sobre la pandemia, acordaos, hasta que pasase su manifestación favorita, que luego nos mintió sobre el número de muertos, que nos mintió sobre además 2 estados de alarma inconstitucionales. Que pese al difícil contexto geopolítico que sufrimos con guerras en Oriente Medio y en Ucrania, debo recordar que ha sido felicitado por Hamás por su maravillosa actividad. Vive un muy buen momento económico. Aquí viene. Y respira paz social. Muy buen momento económico y respira paz social. Es importante, porque él dice que hay paz social a la vez que te dice que hay un ambiente absolutamente imposible de enfrentamiento y odio. ¿Entendéis? Una sociedad que asombró al mundo por su aceptación entusiasta de los derechos y de las libertades, pasando de ser un país oscuro a un referente internacional de libertades y de democracia, de progreso y de convivencia. Es decir, que ya podía defender la transición y eso que sus socios de gobierno llaman el régimen del 78 y que quieren cargarse. Y que, por supuesto, lo que nos está anunciando es que hay un punto y aparte. Nos está diciendo que va a tomar medidas para limitar la libertad de expresión bajo la excusa de que está dándose libertad de difamación que por otro lado llevan a cabo los medios afines a este gobierno constantemente. Y además lo que nos dice es que va a intentar llevar a cabo un asalto al Consejo General del Poder Judicial para atacar la independencia de la justicia. Y es importante entender esto porque el problema en el Consejo General del Poder Judicial no lo crea
Núñez Feijóo, como venden ellos. Lo crea un Parlamento que se niega a llegar a unos acuerdos. Y me da exactamente igual, porque lo que está utilizando es el caso de una denuncia y el caso de un supuesto bulo en un medio de comunicación para asaltar a toda la justicia y a todos los medios de comunicación que no comulguen. Lo que está diciendo el presidente del gobierno en esta comparecencia es extremadamente grave. Está exigiendo impunidad y control total para el presidente del gobierno. Está exigiendo que por tener mayoría parlamentaria no se le fiscalice la actividad. Está exigiendo que el sistema de contrapoderes y de elementos de control que tiene la sociedad civil dejen de funcionar. Y lo que está exigiendo es que los medios de comunicación, los jueces y las instituciones estén al servicio del gobierno y de su presidente. Dice que no es una cuestión personal, pero lo es. Por eso se lo ha tomado como una cuestión personal y nos lo dice aquí. Claro, lo que nos está diciendo, mis queridos amigos, es que lo que desea y lo que exige es adhesión incondicional, cero crítica, cero fiscalización de las actividades del gobierno. Lo que haga el gobierno y cómo lo haga está bien porque lo dice el gobierno. Y está exigiendo además la eliminación de los elementos de contrapoder, los elementos de fiscalización y los elementos de control al poder político. Lo que está exigiendo es lo contrario a lo que termina defendiendo, que es la transición, la democracia y la libertad. Lo que está pidiendo es la sumisión, que no te engañen.